Para esta entrada procedo a leer un poco del artículo publicado por la revista Historia Mexicana, volumen 9, número 4, de abril-junio de 1960, de la página 481 a la 508, de José Gauss. Hay que recordar que este artículo fue escrito en los años 60 del siglo XX y muchas de las observaciones del autor podrían ya no ser vigentes hoy en día. Eso no quiere decir que mucho de lo que se encuentra en el artículo no sea válido. También hago el recordatorio de que no leeré las notas a pie de página para tratar de hacer un poco más fluida la lectura. Notas sobre la historiografía. Número 1. La palabra historia tiene en español dos sentidos. En una frase como la historia es un proceso milenario, la palabra historia designa la realidad histórica. En una frase como la historia se funda en la tradición oral, los documentos y los monumentos, la misma palabra designa el género literario o la ciencia que tiene por objeto la realidad histórica. A fin de distinguir ambos sentidos, se puede reservar la palabra historia para designar la realidad histórica y emplear la palabra historiografía para designar el género literario o la ciencia que tiene por objeto la realidad histórica. Los adjetivos histórico e historiográfico se emplearán como consecuencia en los sentidos correspondientes para designar la realidad histórica con la mayor generalidad posible. Resulta, sin embargo, preferible emplear la expresión lo histórico en lugar de la expresión la historia. Esta última expresión designa más bien exclusivamente la realidad histórica tomada en su integridad. La expresión lo histórico puede aplicarse igualmente bien, en cambio, ya a la realidad histórica tomada en su integridad, ya que una parte cualquiera de esta realidad, lo mismo resulta más mutais mutandis con las expresiones la historiografía y lo historiográfico. Número 2. Así como lo histórico es objeto de la historiografía, esta es a su vez una realidad que puede ser objeto de un estudio científico, tomando este término científico en el sentido más amplio posible. Así, la historiografía es ella misma una realidad histórica, es por tanto posible y existe efectivamente una historiografía de la historiografía, también es posible y existe efectivamente una ciencia teórica de la historiografía, para designar la cual resulta preferible el nombre filosofía de la historia, ya que este nombre puede abarcar así el estudio científico en sentido estricto como el estudio filosófico de la historiografía, mejor que el nombre ciencia de la historiografía. Número 3. La historiografía de la historiografía es la base de la filosofía de la historiografía. No se puede, evidentemente, filosofar sobre historiografía sin conocer esta de la manera más completa posible en su realidad histórica misma. Ahora bien, el conocimiento más completo posible de esta realidad lo da la historiografía de la historiografía. Número 4. La filosofía de cualquier ciencia y de cualquier género literario se encuentra conducida a estudiar el objeto de la ciencia o del género literario de que se trate. La filosofía de la historiografía se encuentra conducida, pues, a estudiar el objeto de la historiografía, lo histórico, el conocimiento del cual empieza por proporcionarlo la historiografía misma. El estudio filosófico de lo histórico es la filosofía de la historia. La filosofía de la historiografía se encuentra conducida, en conclusión, a abarcar una filosofía de la historia. Número 5. Una última complicación es la acarreada por el hecho de que la historiografía de la historiografía, la filosofía de la historiografía y la filosofía de la historia son ellas mismas realidades históricas de las que por tanto son posibles y existen evidentemente a su vez historiografías y filosofías. Número 6. Por fortuna, este proceso no puede continuar como hace ver el siguiente dispositivo, historiografía. Los historiadores, por ejemplo, griegos, género 1, historiografía de la historiografía, un libro sobre los historiadores, por ejemplo, el de Shotwell, sobre la historia, sobre historiadores griegos, género 2, historiografía de la historiografía, por ejemplo, una bibliografía de libros del género 2, género 3, pero una bibliografía de bibliografías del género 3 sería el mismo género bibliográfico. Historia e historiografía. Género 1, filosofía de la historiografía y de la historia. Por ejemplo, el capítulo, el capítulo quinto del ser y el tiempo de Heidegger. Género 2. De este género son estas notas. Historiografía de la filosofía, de la historiografía y de la historia. Por ejemplo, de J. Tyson. Geschichte der Geschichtsphilosophie, género 3. Una filosofía de la filosofía del género 2 sería parte de la filosofía, género 3.
pero este género es sumo. Y una historiografía de la filosofía es la parte correspondiente de la historiografía de la filosofía. Una historiografía de la historiografía del género 3 podría ser una bibliografía de libros de este género y ser un género cuarto, pero una bibliografía de bibliografías de este género sería del mismo género bibliográfico y una filosofía de la historiografía de cualquier género superior al uno sería del género 2. Número 7. La expresión historia natural se usa corrientemente en un sentido ambiguo entre, entre los dos sentidos. Con arreglo a las distinciones hechas pudieran distinguirse, a su vez hablando de historia natural y de historiografía natural. En el sentido de historiografía natural se entiende corrientemente por historia natural el estudio no sólo del origen y evolución del universo físico, del sistema solar, de la Tierra, de los vegetales y animales, y el origen del hombre, sino también de los distintos grupos de rocas y minerales, vegetales y animales de las distintas razas humanas. En el sentido de historia natural se entiende corrientemente por historia natural estos orígenes, evoluciones y grupos mismos, pero por historia natural, en el sentido de historia natural, debería entenderse exclusivamente de los orígenes y evoluciones, no de los grupos, ya que propiamente históricos lo, lo son solo los orígenes y evoluciones, no los grupos tomados como constituidos. Y por esta misma razón, por historia natural, en el sentido de historiografía natural, debería extenderse exclusivamente el estudio de los orígenes y evoluciones de los grupos. Los orígenes y evoluciones que se acaba de mantener pueden llamarse para abreviar la evolución natural. 8. De la historia natural, en todo sentido se distingue corrientemente de la historia, a secas, en el doble sentido de la historia humana y de la historiografía de esta historia. El mantenimiento de esta distinción dependerá de que la historia humana se distingue en realidad suficiente de la evolución natural y en el mantenimiento de la denominación historia natural, en los dos sentidos de historia natural e historiografía natural, de que la distinción entre historia humana y la evolución natural no consista en que esta evolución no sea histórica en ningún sentido propiamente tal. En adelante se entenderá por historia e historiografía a secas la historia humana y la historiografía de la historia respectivamente. Hasta aquí llegaremos por hoy.